4 de la tarde, hora central europea. Seguimos en Negocios Televisión mirando por esta ventana de la actualidad a lo que sucede en el mundo, concretamente a la crisis diplomática que al parecer puede que se abra de momento entre Francia e Israel. ¿Por qué? Por las palabras que se acaban de pronunciar por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores del Palacio del Elixio. Deplora, dice, el ataque que ha provocado la muerte del primer soldado libanés desde el intercambio de los disparos en la frontera norte de Israel tras el estallido de las hostilidades entre Israel y las milicias terroristas pro-palestinas de Hamas el pasado 7 de octubre. Un fallecimiento que se ha debido a un ataque de Israel. El ejército de Netanyahu llegó a lamentar el incidente diciendo que las Fuerzas Armadas libanesas en ningún momento fueron objetivo del ataque, sino una zona de lanzamiento, punto de observación de la organización terrorista de Hezbollah. Dice Francia que está gravemente preocupada por los enfrentamientos que hay entre el Líbano e Israel, que condena el ataque que costó la vida a un miembro de las Fuerzas Armadas libanesas y que envía sus más ligeras condolencias a los familiares de la víctima. De momento puede abrirse una crisis diplomática con Israel, en este caso con un país europeo. Francia, al igual que sucedió con España hace apenas unos días y justo tras la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la región. Nosotros vamos a ir mirando poco a poco al mundo, vamos a ir analizando toda la actualidad que nos ha dejado la jornada, entre ello el viaje del presidente Vladimir Putin a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, punto de inicio de este relato de la jornada de análisis que vamos a compartir en mesa de tertulia con Ariel Umpierrez, economista, historiador, especialista en geopolítica. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. También están con nosotros Fernando Mogaragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por estar en una jornada festiva como la de este 6 de diciembre aquí en España. Empezamos, si les parece, hablando por ese viaje del presidente Vladimir Putin al Golfo. Dice que va con intención de hablar con Emiratos Árabes Unidos y con Arabia Saudí del asunto del petróleo tras las reuniones de la OPEP de la semana pasada, pero en la agenda también, imagino, determinar la ampliación de los BRICS. Ariel, empezamos por ti. Sí, claro, los BRICS, con un pequeño problema que es una incógnita, y es qué va a pasar con Argentina, con un Javier Milei que ha ganado las elecciones, que estos días asume la presidencia, y que había dicho muchas veces que a él los BRICS no le gustaban, no los quería, en fin, sobre todo a los países dictadores, como él llama, y que con ese grupo, con ese club no quería ingresar. Por otro lado, sabemos que los propios rusos, chinos, están diciendo, bueno, si este hombre no quiere, mejor que no venga, porque realmente su espíritu va a disturbar, va a molestar, va a incomodar, y no nos gustaría tener un caballo de Troya metido adentro del club, porque realmente alguien que dice que no le gusta, que no quiere estar con esos miembros del club, ¿para qué? ¿Qué va a aportar? No aportará nada, sobre todo pensando que el año próximo los BRICS, con la presidencia de Rusia, tiene por delante una agenda sumamente intensa, sabiendo además lo que está pasando en Medio Oriente, bueno, la guerra de Ucrania, etcétera. Entonces, grandes temas por delante. Tengamos presente lo que pasó hace pocos días, es decir, que hubo la reunión conjunta de la Liga Árabe, de la Liga musulmana, de los países musulmanes, estuvo la reunión de los BRICS, en fin, en noviembre fue un mes cargadísimo para el sur global, como se llama, en los cuales, si bien no hay unanimidad, porque es obvio, son 50 países, 60 países muy con diferencias entre sí, pero hay un espíritu común, que es, estamos hartos del imperialismo norteamericano, anglosajón, que dicta reglas, que dicta leyes, que provoca conflictos internacionales, y ese mundo ya no lo queremos más. ¿Qué mundo viene? ¿Cómo se va a diseñar? Eso se está viendo día a día. A veces los medios internacionales quieren que haya una declaración conjunta, única, unánime, y dicen hay fracturas en el grupo en los países del sur. Claro que hay diferencias, sí, en algunos casos hay fracturas, oposiciones, hay rencores antiguos, pero lo que es muy cierto es que hay un mundo que se terminó, una organización mundial que se terminó, y era de aquella salida después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, en la cual mandaban, el sheriff del mundo mandaba y hacía lo que quería. Hoy la granja está en rebeldía y el zorro de toda la vida o de los últimos décadas ya no sabe qué hacer. Y encima entran elecciones en este año, amigos. Criticarlo mucho, pero Europa, sin ir más lejos, es un bloque que entre desavenencia y desavenencia va pasando los días. Sí, efectivamente.
Bueno, Fernando, no sé si precisamente este viaje de Putin al Golfo, el primero desde 2019, también es un intento por recuperar parte de su influencia en la geopolítica internacional, sobre todo hacia esta parte de Oriente Medio, ahora tan en boca de todos por el conflicto de Israel. Bueno, yo creo que más que recuperar su influencia, que ya tiene bastante, quiero decir, no olvidemos que desde hace tiempo existe la famosa OPEP Plus, donde Arabia Saudí y Rusia se encuentran, por ejemplo, con cierta frecuencia, pero lo que sí es cierto es que está muy preocupado Rusia y Putin, obviamente, pero como lo está también China, por lo que pueda pasar en la región. Para nada quieren una confrontación, que aquello se extienda al Líbano, a Siria, etcétera. Y entonces, bueno, esta es una buena ocasión para poder hablar con los diferentes países del Golfo que son claves. Yo creo que estamos asistiendo, lo que pasa es que a veces, si va Putin, sí que es más, pues eso, más noticiable, o como si fuera Xi Jinping, ¿no? Pero hay un constante trasiego de diplomáticos. De hecho, por ejemplo, los chinos, además con el nombre, pues, un nombre no es muy conocido, pero los chinos han nombrado desde hace ya tiempo a un, digamos, diplomático especial, un embajador especial, única y exclusivamente para intentar arreglar en la medida de lo posible el desastre que ha provocado Israel en Palestina, ¿no? Y acabar con ese conflicto. Y está constantemente entrevistándose con los países de la región. No es noticia porque, bueno, es un tipo chino que no se le conoce, pero sí que están ahí presentes constantemente y hablarán de muchos temas, no solo hablarán del conflicto israelo-palestino. Tener en cuenta además que el tema del petróleo es clave. Es decir, hace poco en Irak, por ejemplo, los rusos han hecho con un nuevo yacimiento, con una concesión por determinados años para su explotación. Y, por ejemplo, en Irak lo que se está viendo es que tanto rusos como chinos se están desplazando a las antiguas, vamos, a las empresas norteamericanas, occidentales que había a raíz de la invasión de Irak, y se están haciendo con el control del petróleo iraquí. Es decir, va a hablar de muchos temas. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que cada vez hay una mayor coordinación entre un triángulo que sería el de Teherán, Moscú, Pekín, Beijing, que actúan de manera concertada, ¿no? Y sobre todo, la moderación. Fijaros cómo Irán ha mantenido una postura, para lo que es Irán, es decir, para lo que estamos habituados, bastante moderada, incluso hasta en las declaraciones, y evitando que el conflicto pueda crecer. Y todos muy preocupados, pues, evidentemente, porque bueno, la cosa pues pinta mal, porque Israel va a seguir haciendo lo que venía haciendo hasta ahora, antes de la tregua. Y sobre todo porque se pueden tomar medidas, y eso es lo que está gestionando Putin, lo que está gestionando Irán también, de carácter sancionador, que podrían obligar a Israel a tomar una postura más moderada. No olvidemos que Israel ahora mismo está teniendo una situación muy dura en el siguiente sentido. Y esto lo dice, por ejemplo, Slobo Ben-Ami, que fue ministro de Asuntos Exteriores con Ehud Barak, el laborista, y que fue también yo creo que el primer embajador en España del Estado de Israel, y un hombre que era más bastante culto, habla perfectamente español, de origen sefardí, y lo que dice es que si están un poco locos, en el sentido de que, por ejemplo, movilizar 350.000 personas significa 350.000 personas que además en edad de laboral que ya no trabajan. Es decir, estás infligiendo un daño a la economía tremendo. Y como eso, se están gastando, no sé si son 200 y pico millones al día
por parte del Estado de Israel en este conflicto. Está pasando una factura ya económica importante, aunque los Estados Unidos estén ahí poniendo dinero, pero tampoco van a poner dinero a perpetuidad, y el problemón que tiene ahora mismo Israel hace que pinte mal. De hecho, yo soy de los que defiendo que en este conflicto, al final, el gran perdedor va a ser Israel, no va a ser ni Hamas ni los palestinos, a pesar de la cantidad de muertes que está generando la toma de Gaza por parte del ejército israelí. Creo que es el enviado especial de Pekín para Oriente Medio, que desde finales de octubre lleva, como decía Fernando, manteniendo relaciones y contactos diplomáticos con la mayoría de los países de Oriente Medio para tratar de alcanzar la paz, pero claro, es que es precisamente el fin de los ataques, la paz, Juan Antonio, lo que se está resistiendo a alcanzar, y lo veíamos con esas treguas suspendidas la semana pasada. Es que, vamos a... Cuando hablamos de paz, ¿qué es lo que realmente queremos decir? Si lo que queremos decir es que paren las armas, eso simplemente puede ser una tregua, un alto el fuego, incluso un armisticio, se podría pensar, ¿no? Pero la paz es otra cosa. La paz es aquello que surge de la resolución del conflicto. Y evidentemente, mientras el conflicto no vaya en la dirección del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, no hay resolución posible, no hay solución. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la resistencia palestina y sus apoyos en esos países del Oriente Medio saben que la única posibilidad que tienen es mantener una guerra asimétrica de baja intensidad, donde por mucho daño que le intenten hacer a la población palestina, poco a poco se vaya creando un desgaste al Estado de Israel y sus aliados, de tal manera que se vean obligados en un momento determinado a negociar de verdad la paz, la de verdad. No un simple alto el fuego humanitario, que son ese tipo de palabras con las cuales nos envuelven y nos hacen desviarnos del foco real. Por otro lado, respecto a la visita de Putin a Emiratos, hay que tener en cuenta varios factores para darnos cuenta de la importancia, ¿no? Uno es, Emiratos es el país más, en estos momentos, el más prooccidental de la zona. Mucho más que Arabia Saudita, Egipto, bueno, ya decir, del resto, ¿no? Siria, Irak, Irán, Yemen, ¿no? Es decir, es el más prooccidental. Solo hay que ver cómo se ha recibido a Putin en los Emiratos, en la capital. Solo hay que ver que, por supuesto, no ha habido el más mínimo problema para su presencia. Ha sido recibido, nada que ver con la visita de la Solf de hace unos días a Qatar, ¿no? Donde lo dejaron tirado en el aeropuerto. Es decir, estamos viendo claramente, bueno, pues cuando se está recibiendo a un aliado, a alguien con el cual tienes cosas que negociar, que tratar, y cuando, bueno, pues realmente estás haciendo pura diplomacia, a veces incluso con mala educación, porque te interesa muy poco. La visita de Putin hay que enmarcarla claramente en ese intento de los BRICS del control del máximo posible del petróleo de las fuentes energéticas a nivel mundial. De ahí el yacimiento de Irak. De ahí que en esa propuesta de las empresas rusas con el yacimiento de Irak no quieran ninguna empresa occidental, hayan quitado a todas del medio. Va a quedar solamente en manos de empresas rusas, que tienen la tecnología y no van a tener, compañeros de viaje no deseados. Está el tema de la ampliación de los BRICS. Más allá de lo que pueda pasar en Argentina o en algún otro país que mañana pudiera resultar un poco díscolo, da igual, si es que la cola para entrar en los BRICS ahora mismo es inasumible, es tan grande que es inasumible. Es que van a entrar dentro de unos días, ahora cuando acabe este mes van a entrar 5 o 6 países, pero es que hay 20 y tantos, 30 más esperando, muchos de ellos también con gran potencial en cuanto a fuentes de energía. Esta va a ser una baza de los BRICS en función para esa moneda de intercambio comercial en el futuro, en función de control de gran parte del mercado mundial, del establecimiento de precios, de quitarse encima pues lo que ha sido realmente una losa colonial de las grandes multinacionales occidentales, sobre todo anglosajonas. Entonces, eso es donde hay que enmarcar esta visita de Putin, ¿no?
Por supuesto, está el tema de la OPEP, el tema de cómo ir controlando los precios en un momento que se va a entrar en recesión y por lo tanto la demanda mundial va a ser menor, esto es lógico, y el precio bajará. Bueno, pues habrá que irlo adecuando, esto implica muchas negociaciones, esto implica ir convenciendo a todos para que todos pongan su grano de arena, es decir, de relación con Israel. Si esto es así con Emiratos, imaginémonos cómo está el resto del mundo árabe islámico, desde Argelia hasta Indonesia. Por cierto, también aspirantes, tanto uno como otro, a la entrada a los BRICS, Argelia e Indonesia. Es decir, bueno, pues todo esto nos da un marco, una especie de coordenadas de por dónde van los tiros de esta visita de Vladimir Putin, que, por cierto, solo hay que ver la llegada del avión rodeado de cazas rusos para darse cuenta de que no se espera el más mínimo problema en cuanto a que alguien fuera de por allí a hacer el imbécil sobre el espacio aéreo internacional de intentar molestar al avión de Putin. No se le ocurriría a nadie, solamente algún desquiciado podría pensarlo, ¿no? También toda Hay algún otro desquiciado por allí. Bueno, también para entender... Algún otro desquiciado por allí sí que lo hay. Sí. Se han cargado varios presidentes de los Estados Unidos, así que sí, en su propia casa, Fernando, ¿verdad? Claro, efectivamente. Bueno, el hermano de un presidente. Y presidentes de otros países, ni te cuento. Pero a ver, la respuesta que pudiera haber dado la República Democrática del Congo cuando Lumumba, o la respuesta, claro, en cambio, la respuesta rusa le tiene miedo. Han tenido miedo desde febrero del 22, esta es la realidad. Otra cosa es lo que nos cuenten las fanfarronadas de Stoltenberg, de Borrell, de Ursula. Stoltenberg, que ya oísteis, que ha dicho que la cosa pinta mal en Ucrania, la cosa se va a pasar mal. Desde el día 1, por una razón muy sencilla, porque ellos sí conocen a los rusos. Es decir, la opinión pública en forma general, pues no, es lo que le cuentan, hacen caricaturas y les cuentan determinadas cosas. Pero ellos sí saben lo que son capaces la élite, sobre todo la élite militar y de inteligencia rusa. Y saben que habría respuesta. Y saben que hay gente que en un momento determinado, si tienen que apretar el botón, lo van a hacer. Claro que sí. Y esto lo saben en el Pentágono. Sí. Así que, cuidadito. Sí, sí. Sí, el clima no es nada favorable, ¿no? Perdona, Javier, adelante. No, me refería a que también para tener una fotografía completa lo que hay es que entender y dejar sobre la mesa las cifras. Si miramos a la zona del sur global, estamos hablando también por la parte de los BRICS, que está en China, está la India, que son mercados ingentes y sobre todo de cara y desde el punto de vista económico a producción futura, los grandes centros manufactureros del mundo. Estamos hablando también de América Latina frente a Estados Unidos y Europa, que no sé si aquí quedarían reducidos a una mínima parte, Ariel. Sí, claro, sí. Hay un mundo que ha cambiado y que los globalistas allí y sobre todo esos neoconservadores pro-sionistas como Victoria Nudelman, ya se llama Nudelman, no Nuland, ha cambiado su apellido, pero bueno, o Jack Sullivan o Tony Blinken, y toda esa cantidad de gente que tiene doble nacionalidad. Ayer estaba mirando una fotografía, lo pongo como dato de color, una fotografía de todas las personas, y en este caso periodistas, que tienen doble nacionalidad norteamericana e israelí en las grandes cadenas norteamericanas, y es abrumadora, pero el 90% de los periodistas, lo cual está muy bien, yo tengo una hija judía, o sea que no tengo nada contra eso, pero es abrumadora entender la cantidad de periodistas y redactores y directores de agencias y de grandes medios de prensa y de comunicación de los Estados Unidos que tienen doble nacionalidad, como digo, norteamericana e israelí. Eso implica, de alguna manera, que la imparcialidad informativa está en duda, porque bueno, es como Blinken, que tiene doble nacionalidad norteamericana. Su padre tiene una empresa de construcción que construye asentamientos de colonos en Israel, y lo mandas de negociador, digamos que es como poner al zorro a cuidar las gallinas, ¿no? Es un poco, es dudoso, digamos, la imagen de la negociación y de la imparcialidad queda muy deteriorada en el caso de los Estados Unidos. Y fuera de broma, esto es lo que se ha caído, esta careta es la que se ha caído en el mundo entero.
y sobre todo a partir de lo de Ucrania y de lo que pasó antes de febrero del año pasado, desde el 2014 en adelante, esos grupos extremistas que no queremos categorizar, pero que sabemos de lo que estamos hablando, que rodean a Zelensky, que son extremistas, esa careta se cayó, y con las barbaridades que están haciendo ahora en vivo y en directo en Gaza, con el apoyo y el aliento y el entusiasmo que les dan los Estados Unidos, los anglosajones en general, los británicos también, esta imagen internacional de los derechos humanos, de un mundo organizado en torno a reglas de convivencia, de democracia y demás, eso se ha caído. Y sobre todo se ha caído en el sur global, África, América Latina, Asia, y también, obviamente, en Europa. Por algo, Pedro Sánchez ha tenido que decir, bueno, estamos buscando una solución para Gaza. Macron dice que es una barbaridad, porque dice, estos muchachos nos están llevando a un precipicio, es decir, a un callejón sin salida. Porque acá yo quiero decir una cosa, compañeros, es la sensación que yo tengo, es que el extremismo que está gobernando Israel hoy no tiene límites. Yo hoy veo mucho más peligroso, Fernando, Juan Antonio y Javier también, yo veo hoy en día, les quiero decir la verdad, más allá de las atrocidades que vemos y que te parten el corazón, lo peligroso que estoy viendo es el extremismo, la fascistización que se está produciendo dentro de la sociedad israelí. El gobierno israelí cada vez más a la derecha, mucho más a la derecha. Tengo amigos en Israel que me dicen, estos son fascistas, son extremistas, han perdido el sentido común, pero también una gran parte de la sociedad, 80%, 90%, pide venganza. Entonces, ese conjunto está dando lugar a un extremo, a un país, un territorio, llámalos como quieras, que se está realmente yendo por un callejón de locura, ¿no? De extremismo. Insisto, dentro también de la propia Israel, un racismo acentuado con quienes disienten, con quienes no están de acuerdo con esta locura. Hay un extremismo muy fuerte con los palestinos israelíes. Recordemos que hay árabes israelíes, el 10-12% de la población, a los cuales se los acosa permanentemente, se los expulsa de sus trabajos. No, y contra los judíos ortodoxos. Y a los judíos ortodoxos, exactamente, Juan Antonio. Entonces, eso está dando lugar a algo que recordamos en una Alemania 1933, 1936. Hoy, este ministro de Seguridad israelí, que nunca recuerdo su nombre, GB, no recuerdo, el extremista que armó a la población hace pocos días atrás, dijo, ahora hay que armarse, pero no con armas comunes, con M16, con fusiles de asalto. Se están armando bandas extremistas súper radicalizadas dentro de Israel contra su propia población. Estamos yendo a una dictadura, pero en directo por la televisión, como fueron las SA y las SS de la Alemania fanática aquella de los años 30, que empezó a perseguir también a sus propios ciudadanos, a los comunistas, a los extremistas, a los judíos, a todo aquel que no estaba de acuerdo con él. Pero mira, yo estoy viendo un espejo de aquella realidad y esto es lo que más me preocupa, porque como decías tú, Fernando, esta gente, yo creo que quieren una conflagración regional, están llevando incluso a Estados Unidos quieren que entre Irán y porque creen que van a ganar, porque además recuerda, ellos son el pueblo elegido, entonces si tú eres el pueblo elegido, Dios te va a proteger, y además de haberte dado la tierra, que son los únicos dos argumentos por los cuales están allí esta gente, estos házaros venidos de Alemania y demás, desde hace 70 años, es porque Dios los eligió, está en la Biblia, en el Deuteronomio, en Isaías, etcétera. Ellos lo leen y lo repiten todos los días en sus sinagogas, y además les dijo, esta tierra es para ti. Entonces yo, sinceramente, amigos, veo muy peligroso esta pendiente en la que ha caído la conducción política e incluso las mayorías de Israel, esta pendiente dictatorial, autoritaria, militarizada, y que confía en que Estados Unidos los va a proteger, Javier. ¿Sabes la diferencia? Que en Alemania de aquellos años, de hace 100 años prácticamente, se daba una serie de condiciones históricas que ahora no se tendrían que dar. Claro, es decir, es que para aplicar aquello hubo que recurrir a la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, del caos del 29, es decir, había una serie de condicionantes que llevaron
a una crisis general de la democracia política y provocar toda una serie de fenómenos a nivel europeo. Pero es que eso, teóricamente eso ahora no se da, ¿no? Es decir, esto es realmente una rareza basada única y exclusivamente en una especie de fundamentalismo fanático, no muy lejos del yihadismo al que dice combatir. Sí. Y yihadismo el que ha alentado, financiado, provocado, por los yihadistas, recuerda, ¿no? Juan Antonio, todos los yihadistas que fueron a Siria, al Líbano, a Afganistán, Irak. Desde Al-Qaeda a Afganistán. ¿Quién los inventó? Ellos los inventaron. Efectivamente. Fernando, ¿tú qué opinas? Lo que decís es que es muy conocido y resulta muy chocante, por decirlo suavemente, el que el famoso Estado Islámico, el ISIS y tal, no atacará nunca a Israel. Unos yihadistas confesos y tal. Y nunca lo atacó. Y he sabido también que esos yihadistas brutales y salvajes del ISIS, cuando eran heridos, algunos de ellos eran atendidos en hospitales militares israelíes. Da que pensar. Sí, creo que estamos entrando en una zona realmente de peligro. Sinceramente, lo vimos, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado juntos con la amabilidad de Javier y de José de la Morena en muchas ocasiones. Lo vimos peligroso, ¿te acuerdas? Con lo de Ucrania y que, bueno, esto podía escalar a una... Pero les confieso que yo le tengo más miedo a este conflicto, porque ellos, como son mesiánicos, y están con la redención mediante el pecado. Hablo de todos temas religiosos, siendo que yo soy ateo y no es lo mío, pero ellos hablan así y piensan así, creen que el Mesías va a llegar al cabo de un largo proceso de guerras, epidemias y dolores y demás, que incluso ellos mismos lo van a pagar, porque tú decías, Fernando, que si arrojan una bomba atómica, como dijo el propio ministro, esa bomba atómica o el propio fósforo blanco los contamina a ellos también. Están dispuestos a entregar, porque así lo han hecho esos rabinos fanáticos a lo largo de la historia, están dispuestos a entregar incluso a parte de su propio pueblo. Entonces, esta gente está tan fanatizada y por el otro lado, del otro lado del Atlántico, los evangélicos están sionistas, están cada vez más fanatizados también. Ese es un cóctel peligrosísimo. Perdona, Javier. Sí, no, les decía que es que tengo que hacer una breve pausa para publicidad, que es quien manda en estos momentos, en unos instantes, y volvemos con toda la actualidad aquí en Negocios. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. ...32 sobre las 4 en punto de la tarde, hora central europea, y a esta hora cortado el tráfico en el canal de Suez. El tránsito entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo cortado a esta hora de la tarde, paralizado el tráfico de mercancías en el canal de Suez, según acaba de informar la autoridad portuaria del canal de Suez en el territorio egipcio. Suspendido el tráfico de manera temporal en ese estrecho, después de que un buque portacontenedores haya chocado contra un puente flotante, paralizando todo el tráfico en la zona. El One Orpheus ha perdido el control de su dirección, ha chocado contra un puente y la autoridad del canal de Suez ha confirmado que a esta hora de la tarde, 33 sobre las 4 en punto, está paralizado el tráfico de mercancías en esta zona del mundo. No hay más detalles, aparte de decir que se está en proceso de resolver toda esta situación. Un puente en cuestión contra el que ha chocado este portacontenedores, que se sitúa cerca de la ciudad de Ismailia. El canal de Suez a esta hora de la tarde cortado al tráfico, tránsito de mercancías paralizado en esta zona del mundo que une, como decíamos, el continente asiático en la práctica con el africano y el europeo, el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Canal de Suez 2 años después paralizado, después de que en el 2021 el bloqueo producido el 23 de marzo del 21 con un portacontenedores que chocó contra que cayó en la zona, situando una obstrucción en el punto de estrangulamiento, provocara una paralización del 10% del tráfico marítimo mundial. A esta hora de la tarde, ese 10% de tráfico marítimo mundial, igual que en 2021, paralizado por un choque de un portacontenedores contra uno de los puentes flotantes de la región del canal de Suez. Nosotros estamos pendientes de cómo afecta esta situación a los mercados mundiales. De momento el energético mantiene el tono pesimista del inicio de la sesión. Brent, West Texas ligero, perdiendo a esta hora de la tarde por encima de los 2 puntos porcentuales. La energía en el foco de atención. Nosotros seguimos mirando al mundo, lo estamos haciendo en esta tarde de miércoles en Todo es Geopolítica, de la mano de Ariel Unpierre, Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar. Quiero hablar ahora con ustedes sobre las palabras de Zaharova, la portavoz de Exteriores del Kremlin de Rusia, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, quien hoy ha dejado sobre la mesa una alerta o al menos unas declaraciones que pueden llevar alerta, diciendo que los riesgos de un enfrentamiento directo con la OTAN no están dejando de aumentar. Entramos ya en el segundo año de la guerra, lo vamos a hacer en febrero si el conflicto sigue paralizado tal y como está, y después de que Europa también dijera que va a ser un invierno duro para los ucranianos. Fernando. Sí, a ver,
yo creo que está claro. Es decir, ahora tenemos una situación en la cual Rusia está ganando claramente, y esto ya lo reconocen hasta en la OTAN, es decir, de una u otra manera, la ofensiva famosa ucraniana, bueno, pues eso fue un absoluto fracaso, es decir, fue un desastre. De hecho, estamos viendo a Zelensky, Zalauni, a los norteamericanos y tal, echándose las culpas unos a otros, diciendo, no, es que ustedes no hicieron lo que tenían que hacer, no, es que los militares son muy malos, no, es que el presidente tomó decisiones equivocadas. Es decir, ya estamos en la etapa de echar culpas a los demás y justificar la acción que uno ha tenido. Es decir, no, yo no lo hice mal, fue el otro. Esto ya es un síntoma de que la situación política en Ucrania está en plena decadencia y camino, como va, yo creo, el ejército ucraniano del colapso. Zelensky es un personaje cada vez más poco querido, por decirlo suavemente, es decir, al que se quiere apartar del poder y poner a otra persona que no esté tan quemada. Saben perfectamente que los rusos no van a, en el hipotético caso de que llegue algún día, que llegará una tregua o lo que sea, es decir, no va a firmar nada con Zelensky. Con lo cual hay que buscar otro interlocutor y ahora mismo, básicamente, Estados Unidos está, digamos, haciendo una maniobra para irse desentendiendo de Ucrania y al final echarle la culpa a los ucranianos, diciendo, bueno, a ver, nosotros hicimos todo lo que pudimos, mandamos armas y tal, no sé qué, pero es que esta gente, pues ustedes que al final enloqueció y tal, y bueno, no saben combatir, en fin, buscarán justificaciones, nos contarán una película para salirse del conflicto porque ya han sacado toda la rentabilidad que podían sacarle prácticamente al conflicto. Y además con la campaña electoral norteamericana que tendremos el año que viene. Y ahora mismo, por eso Sájarova se permite decir esto, ahora mismo dicen, señores, los que tienen que mover pieza son ustedes, yo voy ganando, yo no tengo que moverme, voy a ganar, de hecho, es decir, ustedes son los que tienen que mover pieza y decir lo que tengan que decir, y ya veremos. En cuanto al problema, está en que la caotización progresiva de Ucrania puede afectar, ya está afectando de hecho, y sobre todo países de la OTAN como Rumanía, como, bueno, por supuesto los británicos que siempre han estado ahí intentando expandir el conflicto fuera de Ucrania, de las fronteras de Ucrania, pues están, por ejemplo, poniendo en una situación muy, muy grave, muy peligrosa a Moldavia, sin ir más lejos. La situación de Moldavia ahora mismo es crítica, con maniobras de la OTAN dentro de Moldavia, con un enfrentamiento entre la presidenta Sandu, que quiere integrar, o sea, a Moldavia dentro de Rumanía. Es decir, con lo cual eso supone una oposición de buena parte de los moldavos, de la minoría gagausa, que son turcos, vamos, turcófonos, pero moldavos. Es decir, y unos enfrentamientos tremendos, con una represión además de prohibición de todos los rusos, de canales de televisión, de radio, periódicos, etcétera. Esto está llevando a una tensión en Moldavia tremenda, tremenda. Incluso los ucranianos ofrecieron a echarles una mano a los moldavos para quitarse a los rusos de encima, porque allí tenemos la franja de Transnistria, que es un conflicto congelado, semicongelado ya, en donde hay unas 2.000 soldados rusos aproximadamente, porque, bueno, es de facto independiente, aunque no reconocido internacionalmente. Y ese es un ejemplo clarísimo de cómo se puede extender el conflicto. ¿Qué es lo que quiere una parte de la OTAN? Es decir, una gran guerra en Europa, que trascienda las fronteras ucranianas y que, por lo tanto, implicaría a la OTAN. Es decir, en el momento que Rumanía se meta de por medio, ya está la OTAN metida. Se están haciendo propuestas alocadas, incluso de vender un cacho, un pequeño cacho, bueno, vender o traspasar un cacho de Ucrania a Polonia, porque así Polonia entraría en la guerra. Y que al entrar Polonia en la guerra, entra la OTAN. Es decir, el régimen ha enloquecido de tal manera que podemos esperar cualquier cosa. Pero que quede claro que ahora mismo Rusia está ganando, Rusia va a ganar por las diferencias en todos los aspectos a favor de Rusia y está en un proceso de demolición cada vez mayor
del ejército ucraniano, que se encuentra en una situación muy dura, muy difícil, con un invierno por delante que todo pinta que va a ser muy duro, en cuanto a frío, y que cada vez tiene menos municiones y que, muy importante, esto lo conocen mis compañeros perfectamente, que se ha quedado sin reservas. Es decir, de tal manera que la línea del frente, cuando un punto tiene problemas, lo que tienes que hacer ya no puedes tirar de reservas que tienes en la retaguardia. Tienes que coger unidades de otras partes del frente y llevártelas allí. Con lo cual dejas debilitada la parte de la que te llevas. Es lo que ha pasado en la Divica, me parece que ves por la 42 brigada, alguna 47 brigada. Es decir, que te la has llevado de Zaporilla a Divica, pero ya no tienes nadie para llevar allí a Zaporilla. Es decir, ahora, ¿sabes, Fernando? Sí, ¿sabes? Dime. Y Juan Antonio, discúlpame un instante. ¿Sabes qué? En la gran picture, en la gran foto, lo que más me preocupa es que los globalistas, los anglosajones, los neoconservadores de Washington se quedaron sin plan B. ¿Cuál era el plan A? Provocamos que Ucrania provoque a Rusia, Rusia entra en la guerra, la condenamos, la sancionamos, le quebramos las piernas económicas a Rusia, estamos a Putin, se cae de rodillas, nos pide perdón, la vencemos, descuartizamos Rusia, porque aquello de balcanizar Rusia siempre está pendiente de hace más de 100 años, la dividimos en varios países, nos quedamos con sus recursos naturales y ahí tranquilos, y de paso ya arruinamos a Alemania, porque siempre es bueno arruinar a Alemania, que venía muy fuerte en esto de aliarse con Rusia, el gas y la potencia industrial de Alemania. Eso a los americanos no les gusta. Entonces, y luego ya le damos el Oscar a la película. Claro, una vez que hicimos todo eso, entonces nos dedicamos tranquilamente a ir a una guerra con China. Ese era el plan, ese era el esquema. El plan B. Es el plan B ahora, con ese señor, con la momia de Biden que tiene elecciones, que va a perder. Dejo planteada la pregunta, porque no la yo conozco a los neoconservadores de Washington, que he vivido con ellos, no tienen plan. No tienen plan. Mira, a partir un poco de eso que dices y de lo que ha comentado Fernando, cualquier analista militar serio, no ahora, hace 6 meses antes de la ofensiva, antes de comenzar la batalla de Bakhmut, viendo simplemente la naturaleza que había tomado el conflicto ucraniano, de guerra industrial de masas, sabía perfectamente que la victoria iba a ser rusa. Esto simplemente hay que ser un absoluto indigente intelectual, escribiendo en la prensa occidental para no darse cuenta. Esta era la realidad. Había que tirar simplemente de expertos militares y darse cuenta que esto, a la larga, ganaba Rusia. No había otra posibilidad. Es impresionante que no hubiera plan B. Impresionante, de verdad. Pero se lo no lo hay, a una carta. Puede ser, son todo a una carta. Tienen a Rambo allí, tienen a entonces, gente tan una cosa impresionante. Claro, ¿cuál es el problema ahora? El problema ahora, los más enloquecidos piensan que el único plan B que existe es escalar el conflicto. Claro, es decir, provocar un incendio en toda Europa. Y entonces, de ahí surge esas palabras de María Zaharova. Es decir, cuidado que no vayan a dominar los enloquecidos que piensan que la única posibilidad de, ya no de ganar, sino de no perder, es incendiando toda Europa. Y claro, es que hay malos síntomas. Ha citado, por cierto, uno, Fernando, con el tema de Moldavia, donde la situación, bueno, yo creo que hay elecciones de un año o así. Sí. Sí, eso pega un vuelco, porque el personaje que ahora mismo preside Moldavia, que es un agente entre rumano y norteamericano, está dispuesto a llevar al país al hundimiento final. Incluso a intentar reactivar la guerra en Transnistria. Claro. Es decir, yo la conozco, la República Soviética de Transnistria. Es decir, que es que hay que fijarse en estos detalles porque indican mucho de cuál es la naturaleza de los conflictos. Por supuesto son prorrusos, igual que esa zona autónoma de Moldavia, que se niega a seguir ya las directrices de María Sandu, porque se consideran además prorrusos. Claro, es que todo esto empieza a resquebrajarse. Pero ojo, no solo es en Moldavia. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Finlandia? Han cerrado los puestos fronterizos, están levantando un muro,
cortan las comunicaciones, es decir, hacen maniobras con la OTAN. Esta es la Finlandia pacífica, superculta, desarrollada, ejemplo del mundo y de la galaxia entera. Fíjate, un país que tiene 4 o 5 millones de habitantes. Es ridículo, es ridículo. Era el ejemplo de neutralidad, ¿no? Los pobres finlandeses que vivían cerca de la frontera rusa, que se cogían el cochecito y pagaban la gasolina a 1/3 de lo que cuesta en Finlandia, y ya no pueden. Era el ejemplo de neutralidad en Finlandia, ¿te acuerdas? Y como eso, tantas y tantas cosas. ¿Qué decir de los bálticos? Es decir, unos países a los que sostenemos desde el resto de Europa, a los que les estamos pagando con el dinero de todos nuestros bolsillos, su desarrollo, sus costos generales, su defensa, y ellos se dedican a enviar armas y a pinchar en el conflicto ucraniano. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren provocar? ¿Qué quieren provocar? Bueno, podríamos citar más la situación en el Asia-Pacífico, por ejemplo, que también puede provocar un estallido en cualquier momento, y allí hay una AUKUS, que es una especie de neo-OTAN del Pacífico, donde precisamente los países que están, quitando Australia y Nueva Zelanda, son también de la OTAN. Bueno, y como bien señalas, ahora mismo, es decir, en estos últimos días, la tensión entre Filipinas y China ha crecido en el mar del sur de la China, en el mar meridional de la China, justamente por el enfrentamiento entre barcos. Claro, ¿cuál es el tema? Pues que a lo que la diplomacia rusa intenta avisar es, ojo, porque la posibilidad de un enfrentamiento, sea por accidente, provocación o de cualquier otro tipo, en una situación tan tensa, es peligrosa. Es peligrosa. Están avisando de lo que puede pasar. Sí, yo creo que en Washington hay una apuesta a la generalización o sea, como no hay plan B, vayamos al precipicio, el mundo completo, y de acá salga lo que salga. Pero ahí hay dos posiciones. Una es más realista, que es la que debe estar pensando, y yo creo que domina en parte en ciertos sectores del Pentágono y de la inteligencia. El Pentágono. Los militares no están en esa postura. Claro, que dice, oye, vamos a ver, es que esto es una especie de jugada de farol en el póker que nos puede salir mal y perdemos todo. Claro. Entonces vamos a hacer una contabilidad de daños, ¿no? Y luego está esa otra parte que tú citabas anteriormente, que suele tener 2 pasaportes, luego rodeada de neoconservadores fanáticos tipo Tea Party y cosas por el estilo, que piensan que es que como Dios está con ellos y como son la nación indispensable y el destino manifiesto y el lado correcto de la historia, pues están dispuestos a incendiar el mundo. Sí, hay un amigo Pierre Conessat en Francia, que escribió un libro que se dice con Dios no se discute. Escribió el libro y claro, si Dios está de tu parte, yo no puedo discutir con Dios, y está muy bien aplicado. Lo que pasa es que esta gente, y encima teniéndolo a Trump aquí, que en un año gana las elecciones, como todo indica, y que viene, como decíamos ayer, Fernando, viene con el cuchillo entre los dientes, Trump. A muchos de estos... A cortar cabezas. Empezando por Biden, sí. En medio de esto, y acabo, en medio de esto, claro, hay una situación en Kiev donde ya todos están contra todos, porque todos saben que va a haber un golpe de Estado o levantamiento o cualquier otra cosa, y Zelensky desaparece. Entonces, claro, todos están jugando a quién va a ser el califa en lugar del califa. Sí. Y todos Juan Antonio, el mismo Arestovich ya ha dicho que puede que haya un golpe de Estado. Lo ha dicho así. No. O sea, yo vamos, lo doy. Sí. Salvo que haya decidido otro tipo de solución, yo lo doy por hecho, el golpe de Estado. Es decir, puede que a lo mejor... porque Zelensky se está enrocando en el poder. Está intentando mantenerse a toda costa, y eso es evidente que eso no puede seguir así. Entonces, claro, apuestan por Zaluzny porque tiene muy buena prensa entre la gente, es el jefe del ejército. Arestovich se quiere postular, Poroshenko se quiere postular. Poroshenko tiene una baza buena, y es que él sí se ha sentado con Putin y se conocen, y que las empresas de Poroshenko no se han ido de Rusia. Es que estas cosas son... Sí. Es que hay que saberlas,
Es que las empresas de Poroshenko no se han ido de Rusia. Entonces, Poroshenko es un personaje que puede sentarse con Putin. Sí, y sí. bueno, pues hay ahí ahora mismo una lucha por el poder que es la más perfecta expresión de la derrota militar. Si no hubiera habido derrota militar, no hubiera habido esta situación que la que estamos viviendo ahora mismo. Que creo que es la misma, haciendo un paralelismo, Juan Antonio, con lo que puede pasar en Israel, porque sabemos que la élite política están todos contra todos, el ministro de Defensa Grant no se habla con Netanyahu, están peleados, están militarizados, y bueno, en esto, y algo parecido dentro de Estados Unidos, o sea, tenemos y bueno, acá en Gran Bretaña algo parecido, es decir, estamos... esa élite globalista que creía que podía cambiar el mundo mediante guerras, que es el único que saben hacer, esa élite globalista está en plena crisis, está en un imperio. Está en plena crisis desde el triunfo de Trump, del triunfo inesperado de Trump, que nadie se esperaba un paracaidista sobre la Casa Blanca. Y a partir de ahí, las dos ramas de las élites globalistas empezaron a enfrentarse por saber quién iba a ser el que dominara la situación una vez que Trump se le quitara de en medio. Aquí lo que no calculaban encima es que encima Trump tiene todas las de volver, lo cual ya les rompe completamente los esquemas y siguen sin plan B. Sí, y 50% de los norteamericanos dicen que le habían robado las elecciones y ahora hay revuelta o rebeldía dentro del propio Partido Demócrata porque dicen que esto no puede seguir así, lo de Gaza. Bueno, el mismo Bernie Sanders, que al principio apoyaba a Israel y su derecho a defenderse, ahora ya cambió de postura, dijo, no, esto ya no está bien, Israel tiene que moderarse, esto no se puede apoyar. En fin, estamos en un escenario donde 3 centros, Washington, Kiev y Tel Aviv, están en ebullición interna por sus propias contradicciones y enfrentamientos, ¿no? No, y eso que decís es muy interesante en el tema, por ejemplo, de Israel, aunque algo ha salido, pero bueno, hay mucho más por debajo, el enfrentamiento entre Netanyahu y una parte de los militares. Es decir, que y con las acusaciones a veces claras, es decir, de la culpa de que no nos enteráramos hipotéticamente, es decir, del ataque de Hamas y tal, fue de Netanyahu. No, fue de los militares. Es decir, echarse la culpa muestra una división interna. ¿No? Y la sociedad interna. Claro, hombre, es que además ahora mismo se han puesto a investigar en Israel por dónde se filtraban las informaciones para que los especuladores a corto hicieran un negocio vendiendo activos israelíes 4 días antes del 7 de octubre. ¡Qué casualidad! Sí, esto siempre pasa, como en el 11 de septiembre. Como el 11 de septiembre, sí, o aquel señor que era el dueño de la torre, que también de la colectividad judía, no fue ese día, tenía una reunión con el dentista. Gente con mucho olfato económico. Bueno, señores, vamos a interrumpir aquí el debate. Vamos a ver si podemos hablar un último tema antes de cerrar este espacio de Todos Geopolítica. Ese anuncio de Italia de salirse de la iniciativa de la franja y la ruta de China, el único país del G7 que lo suscribió, el país que ahora se sale, el gobierno de Giorgia Meloni dice que ha cumplido una promesa y Ariel también no sé si es una declaración de intenciones de cómo Occidente sigue intentando aislar a China en este caso. Es una vergüenza, Javier. Se categoriza como un escándalo, digamos, una vergüenza que un país como Italia, miembro tan importante, firma una cosa, al día siguiente lo tira. Es como hizo Trump con el acuerdo de Irán, del nuclear. ¿Te acuerdas que Obama lo negoció a Naciones Unidas? Vino Trump, en 15 minutos lo rompió y dijo, esto no vale más. Pero eso sí, las reglas internacionales hay que respetarlas. El que no las respeta, le pego en la cola. Eso dicen allá. Y lo que hizo esta mujer, que además se comía a los niños crudos, ¿se acuerdan, amigos? Que era de la ultraderecha, anti-Bruselas, anti-esto, y que quería abrir el mundo. Fue allí, se arrodilló y dijo, mira, realmente, yo Europa, pero es una vergüenza. Que no nos engañemos, es decir, una cosa lo que venden los políticos en periodo electoral, que pueden prometer ir a Júpiter, es decir, igual, y luego la realidad. Y desgraciadamente para Europa, la realidad es que somos
serviles y subordinados a Estados Unidos. A Estados Unidos está en contra de la ruta de la seda china, con lo cual ha sido tan fácil como decirle a Meloni, oye, mira, salte. Y Meloni, obedientemente, se sale. Porque desgraciadamente no tenemos política exterior propia, tenemos política exterior ajena, la de Estados Unidos. Es decir, pero es una vergüenza. O sea, ¿qué gana Italia saliéndose de algo que es un memorándum, además? O sea, que no te obliga, no es un tratado internacional. Es decir, ¿cómo lo va a tomar China? La verdad es una vergüenza. No le va a hacer ninguna gracia. Es una vergüenza que no tiene ninguna gracia además. Mira, yo no hubiera votado a la derecha populista, pero entiendo que haya gente que vota a derecha populista. Y Meloni ha sido mayoría. Esto es una estafa a los electores. Es una estafa. Esta señora es una estafadora. Digámoslo ya tranquilamente porque es la realidad. Y espero que los electores italianos la pongan en su sitio, la primera de cambio que tengan. ¿Por qué? Porque Italia es el país más endeudado sobre el PIB de toda Europa. Italia tiene una situación social muy mala, un problema con la inmigración terrible, una catástrofe demográfica en ciernes. Italia demuestra que no tiene la más mínima soberanía para nada. La que iba a traer, supone, esta señora, frente a Bruselas, frente a la OTAN, frente a todo el mundo. Vamos, ella, es decir, la Juana de Arco de Roma. Bueno, pero pues amigos, económicamente... Ariel, Juan Antonio, 20 segundos porque nos quedamos sin tiempo. Es una catástrofe comercial para los grandes industriales del norte de Italia. Ya sufrieron la catástrofe de una Alemania quebrada a causa provocada por los anglosajones en la guerra. Alemania, la industria alemana que está casi quebrada, que venía unida al norte de Italia, a las pequeñas y medianas empresas de alta tecnología italianas, que esperaban en China encontrar el mercado que necesitan. Tranquilidad, que ya vendrá von der Leyen y directamente sancionará en múltiples paquetes a China y terminará de hundir Europa. Bueno, veremos cómo acaba todo esto. Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón, Ariel Umpierrez, nos quedamos sin tiempo, disculpen. Buena tarde a todos, un placer. Y nosotros pausamos unos instantes y volvemos mirando a Wall Street porque, por cierto, testifica la gran banca en el Senado, directo que vamos a escuchar en unos instantes en Nada aquí en Negocios.